Ya estamos en vivo. Ya, a ver. Entonces, esperamos unos cuantos minutos más y comenzamos. También puedes aprovechar para compartirlo con el link. Te lo envío, ¿no? ¿Quieres que te lo envíe? No hay problema, dale. ¿No? No hay problema. Ya. Pero sí hay que esperar un momento más. Que está conectándose, se van conectando las personas. Para las personas que ya están conectadas, recuerden que al finalizar la conferencia pueden hacer sus preguntas en los comentarios para responderlas al finalizar. Listo, podemos ir comenzando entonces, Jan. El día de hoy tenemos al psicólogo Jan del Río, que es egresado de la Universidad San Martín de Porres y es psicoterapeuta contextual conductual y miembro del Liceo Contextual. Nos va a hablar el día de hoy sobre la medicina conductual. Y como les mencioné, espero que tengan algunas preguntas para el final. Muchas gracias. Listo, Jan, puedes comenzar. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, hoy día he preparado un material para que podamos observar el tema de medicina comportamental en, en sus múltiples disciplinas, ¿no? Porque lo que hay que aclarar son varios aspectos que generalmente se han visto antagónicos, ¿no? ¿A qué me refiero con antagónicos? Me refiero a que se ha visto, por ejemplo, que el enfoque biomédico es antagónico al análisis conductual aplicado, cosa que vamos a ver, cuestionar el día de hoy, sería importante cuestionarlo, ¿no? Si es que realmente hay una clínica psicopatológica por un lado y una clínica de procesos por otro lado, eso también podría ser cuestionable. Vamos a ver también los modelos teóricos que podrían abordar las conceptualizaciones de las enfermedades crónicas, algo de epidemiología que podría servirnos para orientar cómo sería la intervención y el entendimiento más, más transdiagnóstico de los problemas de salud. Y por último, vamos a ver algunas recomendaciones en base a los programas actuales, ¿no? Entonces, mi intención con esta exposición es dar a conocer qué es la transdisciplina llamada medicina conductual. Hubo una década en promedio entre el 90 hasta el 90 al 2000 que se llamaba interdisciplina, pero ya actualmente es una transdisciplina, ¿no? Dar a conocer algunos indicadores epidemiológicos sobre la realidad de las enfermedades no transmisibles en el Perú. Pueden ustedes averiguar en el INEI, en el boletín del 2009 al 2020 fue uno de los últimos que yo pude observar para que se pudiera dar
el material cuantitativo que vamos a ver. La teoría de la BM sobre la obesidad, diabetes y consumido de cigarrillo, vamos a encontrar algunas teorías que incorporan análisis conductual aplicado. Algunos parámetros de esas teorías, como se han ido evaluando en medicina conductual, el tratamiento individual, algunos ejemplos voy a dar, y los programas actuales de ejecución. Algunas conclusiones también que se van a dar según la ponencia, ¿no? Bueno, nuestra primera tópica obviamente es definir qué cosa es medicina conductual, ¿no? Ustedes pueden encontrar este vínculo, esta intersección entre medicina moderna, entre salud pública, medicina familiar y medicina tradicional, ¿no? Y entre ellas está lo que se llamaría la interrelación llamada medicina conductual. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es importante tomar en cuenta, por ejemplo, cuestiones culturales. Porque es importante adaptar los procesos, tanto del análisis conductual como de los procesos biomédicos a determinadas culturas, o sea, ver cómo también si una teoría que viene de Estados Unidos en general o en Europa se puede generar una evidencia tanto a mediano, corto o largo plazo de los procedimientos que se hacen en esos pacientes, ¿no? Por eso hablamos de una culturalidad, también de cómo instaurarlo dentro de una medicina que tiene que obviamente adaptarse a diferentes campos, ¿no? En cuanto a la medicina moderna, podemos hablar de dos estados, ¿no? Primero, medicina basada en evidencia y la segunda es la medicina preventiva, ¿no? ¿Por qué medicina basada en evidencia? Porque así como la psicología también busca expandir las intervenciones que se dan por diferentes métodos de investigación, como N igual a 1 o causística clínica en general, la medicina moderna también hace lo mismo. Y lo tercero es la salud pública, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, estos datos que encontramos en la evidencia lo podemos adaptar a una política de salud pública, ¿no? Y la medicina familiar, que es un campo recién nuevamente, tendrá una vigencia de 10 años en la aplicación, al menos en esta parte del mundo, donde se utiliza diferentes recursos para lo que es el bienestar de la familia nuclear. También hay una vinculación entre medicina familiar y mi análisis conductual aplicado, pero eso es, lo desarrollaríamos también más adelante, ¿no? Entonces podemos definir, según esta intersección, que la medicina conductual es en este caso, por ejemplo, en el 2009 ya se definía como una interdisciplina que abarca desarrollos conductuales, psicosociales y biomédicos sobre las técnicas que dan de relevancia para entender el problema de salud de enfermedad. Pero ya actualmente ya no es solamente una interdisciplina. ¿Qué quiere decir? Que hablamos entre un conjunto de profesionales que desarrollan un tema en común para resolverlo, sino hablamos de una transdisciplina. Es decir, que no solamente es el conjunto de profesionales en un problema en común, sino también son el conjunto de principios básicos y en general de todas las ciencias, tanto aplicadas como básicas, que resuelven un problema social. En este caso, enfermedades tanto para entenderla, pronosticarla y tratarla. Entonces también obviamente hay aquí en la segunda parte de la definición que es que las técnicas se utilizan para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y la rehabilitación, ¿no? Los profesionales de la medicina del comportamiento incluyen médicos, trabajadores sociales, enfermeras y trabajadores comunitarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, ya actualmente el ejercicio de las terapias, por ejemplo, conductuales, no es exclusivamente del psicólogo. También lo aplican enfermeras, también lo aplican cuidadores intensivos, la aplican personas que están medianamente en interacción con conductas que se tienen que modificar en el área de salud. Y como hay déficit de profesionales, es importante que tanto los profesionales médicos sepan qué cosa es el análisis conductual aplicado, como los psicólogos sepan qué cosa es un diagnóstico nosográfico y en general propiedades médicas que se pueden encontrar en cada uno de los pacientes. Me he permitido hacer un pequeño deslinde conceptual para diferenciar tres campos, ¿no? Que son los actuales campos que se pueden ver dentro del tema que estamos abordando. Por ejemplo, salud pública son las políticas públicas que se tienen como finalidad fortalecer al individuo en una comunidad. En este caso, por ejemplo, en el nivel de Lima Metropolitana podríamos hablar sobre dos instituciones claramente definidas, como sería el Salud y MIMSA,
la medicina conductual, que ya la habíamos definido, y psicología de la salud, que es justamente la especialidad macro, ¿no? Podríamos decir que hay una primera especialidad que sería psicología de la salud, que contribuye a la educación, tratamiento y prevención y promoción de la salud. Hay una subespecialidad que viene a ser medicina conductual y hay otras subespecialidades más, como por ejemplo podría ser cardiología conductual, podría ser terapia de conducta para obesidad, etcétera. No le vamos a ver eso más adelante, ¿no? Eh, bueno, primero hay que ver el tema conceptual, cómo es que actualmente hay un modelo conductual de la salud y cómo se incorpora a la medicina comportamental, ¿no? Estos pequeños principios los he encontrado del libro de Rives en el análisis conceptual que hace de salud. Lo primero y él dice 5 aportes importantes, ¿no? El primero es que el comportamiento modula los efectos biológicos en las circunstancias ambientales afectando el nivel de inmunocompetencia. ¿A qué se refiere con inmunocompetencia? Se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo para responder a diferentes agentes patógenos. Y esa capacidad se ve influenciada por las enfermedades crónicas. Por ejemplo, en la diabetes se va deteriorando la capacidad de generar inmunocompetencia cuando vemos que la hemoglobina glicosilada es muy alta. En la hipertensión también vemos lo mismo cuando los factores de la propia presión comienzan a generar problemas a nivel de coagulación sanguínea o comienzan a generar problemas en cuanto a las defensas también, ¿no? Y la obesidad también es un problema que genera poca inmunidad porque justamente la obesidad es lo que lleva a la insulinoresistencia y la insulinoresistencia es lo que lleva a inundar el torrente sanguíneo de azúcar, ¿no? El comportamiento constituye el medio de contacto directo o indirecto con agentes patógenos nocivos. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que toda persona que tiene enfermedad no transmisible tiene que tener un componente conductual. En este caso, por ejemplo, instrumental, que sería o más conocido corte operante, ¿no? Ya sea mediante el contagio, quiere decir que, por ejemplo, hay enfermedades que son como el VIH, como por ejemplo el COVID propiamente dicho, es una enfermedad transmisible entre las personas y la infección por vía objetos y alimentos a través de accidentes o exposiciones de condiciones patógenas que no son necesariamente perceptibles de manera directa, ¿no? El comportamiento produce cambios graduales en el estado del organismo vía ingesta de alimentos, el consumo de alcohol, inhalantes y tóxicos diversos, ¿no? Y es importante cómo ver estas acciones van generando los cambios, ¿no? Que se pueden ver a nivel comportamental. El comportamiento instrumental es fundamental para detectar el surgimiento de condiciones patógenas, es decir, todo comportamiento que está sujeto a las consecuencias modulan futuros problemas de salud. Y por último, el comportamiento potencia toda acción terapéutica, ¿no? En la medida que la cooperación con el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que así como, por ejemplo, la conducta instrumental refuerza ciertas conductas patógenas, también la conducta instrumental se puede modificar para poder prevenir las conductas patógenas. Bueno, yo iba a empezar con algunos temas epidemiológicos porque es importante ver cómo está la condición crónica en el país. El MINSA, por ejemplo, hizo una proyección de la diabetes mellitus para un periodo de entre el 2000 al 2025, donde se estima un incremento de prácticamente el 40% de la enfermedad. Podríamos hablar actualmente de que en los siguientes cuadros, ¿no? Por ejemplo, esta es una investigación que hizo Revilla Luis, que la publicó antes de la pandemia. Posteriormente a la pandemia yo no tengo más datos sobre este tipo de epidemiología, pero calculó que en el 2019, por ejemplo, ingresaron 28.433 personas sumando dos instituciones, ¿no? O sea, sumando todo el aparato de salud, ingresaron cierta cantidad de personas que tenían este problema de diabetes mellitus tipo 2. Con un 96 casos diagnosticados con diabetes tipo 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay un 96% de esta muestra que tienen problemas de conducta instrumental, es decir, no se alimentan bien, no hacen ejercicio de manera adecuada o no lo hacen,
tienen hábitos nocivos que llevan a la diabetes y obviamente tienen una ingesta hipercalórica que lleva a la obesidad también, ¿no? Asimismo, este se muestra solamente el 35% de los pacientes logró contener una hemoglobina glicosilada menor a 7, lo que manifiesta el poco control glicémico dentro de la salud pública antes de la pandemia del COVID-19. Según este diagnóstico que nos dice Revilla Luis, ¿qué quiere decir? Que antes de la pandemia del COVID-19, solamente el 35% de la población que estaba medicada dentro de las instituciones públicas, solamente esa responde adecuadamente a un control glicémico. Los demás tienen un azúcar bastante alto, lo cual va a perjudicar su salud y si obviamente fueron contagiados por COVID-19, va a perjudicar el tratamiento. Cabe resaltar que el vínculo entre COVID-19 y la trombosis y la diabetes es muy clara, ¿no? El COVID-19 ataca el sistema circulatorio generando trombosis, que quiere decir que no circula muy bien la sangre por el torrente sanguíneo y se generan como que espasmos o como que nudos que no permite pasar el torrente sanguíneo. Entonces, al no permitir pasar el torrente sanguíneo, el médico aplica un anticoagulante. Pero cuando tenemos una persona que tiene diabetes no controlada, la diabetes comienza a destruir las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, el medicamento no llega con el mismo efecto cuando la persona tiene diabetes. Por lo tanto, la trombosis se mantiene y por lo tanto la persona fallece producto del descontrol de la diabetes que genera pues un cuadro crónico de trombosis. Entonces ven que hay siempre una relación entre controlar la enfermedad crónica y otros agentes patógenos, sean contagiables y no contagiables. Por ejemplo, otro indicador epidemiológico importante que encontramos fue que hasta antes de la pandemia del COVID-19, perdón, ya estaba dentro de la pandemia del COVID-19, el 37.8% de la población de 15 años a más ya tenía un sobrepeso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que prácticamente ya casi de cada 3 peruanos, uno tiene un problema metabólico. Y esto es algo muy importante de señalar, que si algún psicólogo clínico quiere comenzar a atender pacientes y se hace una anamnesis bastante sofisticada, se va a dar cuenta que al menos uno de esos pacientes tiene alguna enfermedad metabólica o de corte coronaria, o tiene algunos antecedentes, o también tiene algunos predisponentes. Entonces, yo dejo la pregunta aquí para responder más adelante, ¿no? ¿Es realmente necesario, por ejemplo, que el psicólogo clínico maneje nosografía médica, maneje datos, maneje teorías de la medicina? ¿Es realmente necesario? ¿Realmente no necesario? ¿Debemos descartar toda la parte nosográfica? ¿No sirve? Por ahí, por ejemplo, algunos dicen que deshumaniza, ¿no? Entonces yo vuelvo y lanzo la pregunta, ¿no? ¿Será necesario según lo que vemos epidemiológicamente? Vamos a ver. Otros indicadores, por ejemplo, de que a nivel nacional en los últimos 12 meses, estos indicadores fueron entre el 2019 y 2020, la población de 15 años a más, por ejemplo, tenía un consumo activo de alcohol, donde el área urbana estaba un 72% y en el área rural fue el 54%. Entonces también hay una conducta instrumental que justamente predispone al consumo de alcohol aquí, ¿no? En cuanto a la hipertensión arterial, por ejemplo, en los últimos, en el 10%, casi el 10% de las personas de 15 años o más fue diagnosticada con una hipertensión arterial, ¿no? Cabe resaltar que la hipertensión arterial puede tener un comienzo totalmente asintomático, pero se puede ir examinando conforme va tirando la primera o la segunda presión, ¿no? Ustedes pueden ver que hasta una presión normal podría ser 13,8, 12,8, ya una presión alterada es cuando comienza a subir más, ¿no? Sobre todo la primera. El consumo de cigarrillos en los últimos 12 meses del año 2019 también responde a un número que es el 18.4%, ¿no? Donde claramente los hombres tienen mayor predisposición o mayor gusto a consumir tabaco, ¿no? Entonces, todos estos son agentes que van a
agudizar alguna enfermedad crónica, o lo que van a hacer es, van a aperturar alguna enfermedad crónica. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas teorías modernas de lo que son, por ejemplo, lo que las propuestas para diabetes, obesidad y consumo de cigarrillos. Por ejemplo, es importante que cuando viene un paciente que tiene, por ejemplo, depresión y también tiene diabetes mellitus, podemos observar, tenemos que ver cuál es el estadio en el cual se encuentra la enfermedad. Para eso, Iglesias, por ejemplo, dividió en 3 estadios la enfermedad. En este, por ejemplo, en el primer estadio no está negando ni la genética ni el ambiente. Está haciendo una interrelación de ambos factores y lo que genera la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es la incapacidad de poder procesar la glucosa adecuadamente por un factor que se llama obesidad. Se ha demostrado que a mayor cantidad de circunferencia abdominal o mayor cantidad de proporcionalidad de grasa dentro de una persona, puede haber insulinoresistencia. Cuando la insulinoresistencia se mantiene en el tiempo, el páncreas comienza a tener una segregación constante de insulina. Cuando se produce eso, existe lo que se llama una hiperinsulemia. La hiperinsulemia con el tiempo va a hacer que ese páncreas se desgaste poco a poco, se desgaste su función. Las células beta no van a poder producir una gran cantidad de insulina por el exceso de azúcar que le está pidiendo el cuerpo procesar, ¿no? Entonces, este estadio, por ejemplo, es recontrasintomático. Vemos que hay un estadio número 2, donde claramente está justamente el proceso que yo comencé a demarcar, ¿no? Que era el proceso de hiperinsulemia, y que las células beta comienzan a tener un déficit, ¿no? Entonces ya hay una hiperglucemia, o sea, ya hay una subida de azúcar después de comer que comienza a notar esa incapacidad. En el tercer estadio, lo que hay ya es el desgaste de esta capacidad de poder segregar insulina producto de la hiperinsulemia, y como ya el órgano pancreático no puede segregar la misma cantidad de insulina y la capacidad de procesar metabólicamente los alimentos no se da de manera adecuada por los factores de riesgo que hemos dicho, comienza a aparecer la hiperglicemia. ¿Qué cosa es la hiperglicemia? Es cuando el paciente tiene de 120 a más o después de comer de 140 más, 2 horas después de comer. Cuando ya, por ejemplo, una persona en ayunas tiene 115, 120, 100, 130 a más, ya es una persona diabética, sea en el momento en el que se está haciendo diagnosticando o anteriormente lo está haciendo, pero no ha sido diagnosticado. Eso nos lleva a un dato importante. ¿Cómo uno se entera que es diabético? Cuando ya está en una sala de urgencias, cuando pasa un examen médico ocupacional o cuando hace un chequeo general. Entonces, el propio investigador nos dice que hay con investigación longitudinal, se hace justamente las curvas del proceso de la diabetes clínicamente hablando, ¿no? Entonces, lo que vemos importante es que hay una reducción total de la insulina, que quiere decir que hay una reducción total de la capacidad de poder procesar los alimentos, de poder procesar la glucosa. Entonces, como no hay una capacidad total de poder procesar la glucosa, cuando ya llega al estadio final, ahí es donde lamentablemente se tiene que usar la insulina de manera inyectable para poder reemplazar esta función biológica que ya no se puede procesar producto del desgaste de las células beta. Entonces, si es que el paciente no le damos ese tratamiento, la glucosa sigue subiendo y por lo tanto destruye órganos. Y se dan las complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. ¿Qué son complicaciones macrovasculares? Son complicaciones en arterias o circulaciones grandes, como por ejemplo corazón, como por ejemplo corazón. Y las microvasculares son venas pequeñas, como por ejemplo la retina, como por ejemplo el riñón,
o los pies. Entonces, y es donde conocemos los famosos factores de consecuencia de una diabetes no controlada, que son la nefropatía diabética, retinopatía diabética, pie diabético en general, ¿no? Para terminar la parte teórica de la diabetes, por ejemplo, podemos determinar con el examen de hemoglobina glicosilada qué tanto control instrumental tiene de la conducta del paciente, ¿no? Si está en un 7, en un 6, significa que está en un control glucémico que le permite reducir un 43% de amputación, un 37% de complicación cardiovascular, un 21% de complicaciones asociadas a la diabetes, un 21% de muerte de diabetes y un 14% de infarto de miocardio. Entonces, psicológicamente, por ejemplo, en medicina conductual también se utiliza estos valores ¿para qué? Para ver cómo se está evaluando la efectividad del cambio comportamental. Si tenemos un paciente que ingresa con glicosilada 9 y cambia 7 dentro del tratamiento de medicina comportamental, significa que está cambiando sus conductas instrumentales, como por ejemplo está alimentando mejor, está consumiendo mejor su medicamento, está teniendo adherencia al tratamiento con ejercicios de fuerza o cardiovasculares, pero de alguna manera su conducta instrumental ha cambiado, ¿no? Y eso permite el mejor control glicémico. Ahora vamos a pasar a una aproximación de la teoría de la obesidad desarrollada por Susan Mishi. En general, yo recomiendo mucho que lean la Sociedad Inglesa de Psicología de la Salud, que justamente hace poco hizo un debate a nivel público sobre el Día de la Libertad en UCA, que permitía ver si es que era importante integrar a la psicología de la salud en las políticas públicas, dado que esta organización ha publicado 12 manuales de cómo incentivar a la gente en poder cambiar la conducta instrumental para el contagio del COVID, ¿no? Entonces, básicamente ellos proponen una interrelación entre los factores sociales o medioambientales, entre la parte psicológica y la parte conductual, y la parte biológica, ¿no? Entre la parte biológica encontramos los controles apetitivos, como el estrés, los genes, la respuesta del sistema psicofisiológico. En la parte psicológica encontramos las experiencias, la salud mental, los problemas emocionales, las creencias. En la parte comportamental encontramos también los que mantienen estos problemas. Y en la parte social y del ambiente encontramos la parte de lo que es el barrio, por ejemplo, los estigmas sobre el peso, el tipo de la facilidad que hay para conseguir comida, bueno, aquí no lo especifica como junk food, pero lo ideal sería que sea junk food, ¿no? Porque food también incluye comida saludable. Bueno, y esta interrelación, y ojo con las interrelaciones, ¿ah? Porque se ha acusado mucho a la medicina de no generar variables de interdependencia. Actualmente no hay ninguna disciplina que niegue las interdependencias, todas estudian las interdependencias, lo cual también me hace preguntar, ¿no? ¿Es realmente, hay algún tipo de reduccionismo en el modelo médico? ¿Realmente ustedes creen eso? ¿Hay un tipo de reduccionismo? Vamos a verlo. Mm, Entonces, por ejemplo, este es un caso que propone Del Grave, que es un investigador en terapia de conducta para la obesidad, de un tipo de análisis funcional, donde una persona que tiene problema de obesidad y que tiene atracones. Generalmente los desórdenes alimenticios en esta parte del mundo se conocen como anorexia, bulimia y vigorexia, pero también hay un cuarto que son los atracones en la obesidad. Aquí, por ejemplo, vemos el establecimiento del análisis funcional, ¿no? Donde están los estímulos antecedentes, que por ejemplo pueden ser comer mucha comida chatarra, los chips, las galletas, los panqueques, los chocolates, los dulces en la casa, ¿no? O en alguna reunión social. Ahora, los estímulos internos, por ejemplo, puede ser la ansiedad y el estrés, ¿no? Como dice este autor. Las problemáticas en cuanto al pensamiento, vemos que este análisis funcional es de corte TCC. Por ejemplo, yo como porque me siento muy estresado, yo como porque es la única manera de sentirme relajado después de trabajar, cuando yo veo alguna comida deliciosa no lo puedo resistir,
Es imposible, no, por política es imposible no refutar alguna forma de que te den comida. Y cuando yo como con mis amigos, con mis amigos yo no tengo control, ¿no? Entonces eso alimenta los llamados, las conductas no saludables de comida, que serían los picnic, los snacking, que son reuniones donde justamente se comen esta comida chatarra, ¿no? Y los efectos de ese análisis funcional, vemos que si uno se siente bien, obviamente, se mantiene la conducta por sentir placer por lo que se está emitiendo, y se siente más relajado, ¿no? Entonces así se mantiene la conducta en la triple relación de consecuencia que vemos que propone de Crave, ¿no? Por ejemplo, Yoshiko también nos habla de que hay algunas técnicas para trabajar en cuanto a obesidad. Por ejemplo, hay aquí en este artículo del 2009-2008 ha puesto varias técnicas. Entre ellas, por ejemplo, resalta el control estimular. Básicamente es trabajar con el paciente los estímulos que generan antecedentes para que se den las conductas de riesgo. Por ejemplo, en el análisis funcional de él deriva las conductas meta, ¿no? ¿Cuáles son las conductas de meta? ¿Cuáles son las conductas en exceso? Las conductas en déficit, las conductas nulas, ¿no? Y a partir de ese establecimiento, obviamente le pedimos al paciente que tiene que retirar todo elemento que sea restrictivo, ¿no? Por ejemplo, también puede trabajar los monitoreos, que son muy importantes. Por ejemplo, los logros en cuanto a la disminución del peso, los autorregistros que se dan en la terapia clásica de la TCC, los programas de reforzamiento que pueden ayudar a disminuir conductas, sobre todo los programas de reforzamiento diferencial. También puede ayudar con las técnicas de inoculación del estrés, la técnica de solución de problemas, la reestructuración cognitiva y la técnica de perdón, el soporte social, ¿no? Que acá lo llamamos como coterapeuta, ¿no? Que siempre tenemos que entrenar no solamente a la persona que ha generalizado la conducta problema, sino también tenemos que entrenar a los que involucran la conducta, ¿no? Por ejemplo, ya pasando a nuestra última teoría, la teoría de consumo de cigarrillos de Ratching, justamente fue propuesta por Howard Ratching en el 2018, en un libro que se llama el Handbook of Behavioral Medicine, donde él habla de la importancia de vincular el proceso de reforzamiento en la adicción. Esto es importante porque Ratching es un post-skinneriano que justamente ya se está involucrando con la medicina comportamental, donde establece 6 partes, ¿no? La primera son la publicidad, la parte del marketing. La segunda es la conexión con la propia conducta de fumar. La conducta de fumar tiende un efecto de consecuencia llamado reforzamiento, y esto genera a mediano o largo plazo la adicción. Dentro de esos elementos mediacionales, él habla sobre la eficiencia o el impacto que hay de la nicotina en el cerebro, ¿no? Cabe resaltar que es importante también eh, estudiar la vinculación entre el reforzamiento y la zona de recompensa cerebral, ¿no? ¿Acaso no habrá propiedades biológicas del reforzamiento también a nivel de corteza cerebral? Esa también es una pregunta muy interesante, ¿no? Por lo tanto, nos hace preguntar si realmente solamente las teorías conductuales son las que estudian el reforzamiento. ¿No será acaso que las neurociencias también no pueden estudiar el reforzamiento? ¿O la psicofisiología también podría estudiar el reforzamiento? Habría que ver eso, ¿no? Y aquí voy a pasar un ejemplo de TCC clásica que se ha hecho para las personas con población de diabetes tipo 2. Por ejemplo, Ian Flores en el 2017 en su tesis doctoral planteó en un programa del norte, de la parte norte de Perú, un programa cognitivo-conductual para el control del estrés y por pacientes metabólicos, donde se dieron varias características, ¿no? Por ejemplo, disminuir el estrés en los pacientes diabéticos tipo 2, mantener el control metabólico, ¿qué quiere decir? Mantener el control de la hemoglobina glicosilada y la glucosa.
disminuir la tensión, irritabilidad y fatiga, aumentar el grado de aceptación social de los conflictos y aumentar la energía y diversión de los pacientes, ¿no? Y vemos que la autora comenzó a estabilizar su programa en función a estos ejes clásicos de una TCC para salud: la psicoeducación y la diabetes, la desensibilización sistemática, relajación parte 1, relajación parte 2, relajación parte 3, con relajación imaginaria, entrenamiento de reestructuración cognitiva y diálogo socrático, lo trabajó en grupo. Detención de pensamiento y autocontrol quiere decir que encontró dentro de esa revisión esquemática los pensamientos que disparan a veces diferentes conductas de riesgo en los diabéticos. De ahí trabajó un programa de habilidades sociales en comunicación asertiva, resolución de problemas y toma de decisiones y entrenamiento de inoculación del estrés. En el entrenamiento de inoculación del estrés se dividen en dos partes, ¿no? La exposición al estímulo estresor y la reestructuración cognitiva con la solución de problemas, ¿no? Bueno, ya para ir culminando esta parte, pues aquí he puesto algunas vinculaciones entre medicina comportamental y los diferentes problemas médicos, ¿no? Y problemas psicológicos que pueden haber. Por ejemplo, por la primera parte estamos con la diabetes y la BM, o sea, medicina conductual y diabetes. Tenemos cardiología conductual, que es básicamente el análisis conductual aplicado a la hipertensión, a los problemas coronarios. Obesidad y medicina conductual, también hay una terapia para la obesidad, tanto en la terapia cognitiva conductual como en la terapia de aceptación y compromiso. También hay una para con mindfulness, terapia cognitiva conductual basada en mindfulness. Cuidados paliativos y medicina conductual también existe, dolor crónico en medicina conductual, donde se aplica técnicas de inoculación del estrés y técnicas para afrontamiento del dolor. Cáncer y medicina conductual también se aplica. Malas noticias y medicina conductual. La última vez que, por ejemplo, yo recibí una información que hay una tesis de la UNAM, de una investigadora que trabajó justamente el tema de cómo trabajar el decirle a las personas que se ha muerto un familiar, ¿no? Tanto en cuidados intensivos o como después de un posoperatorio, ¿no? Entonces, ¿qué variables emocionales, qué variables de relación terapéutica hay que hacer? ¿Qué entrenamientos hay que hacer a los médicos para justamente poder decir de una manera más asertiva el fallecimiento de un ser querido? Entonces, ahí también interviene la medicina conductual, ¿no? Asistencia y capacitación, que quiere decir, vuelvo y repito, ¿no? De que en otros países, sobre todo del primer mundo, los profesionales de la salud en general utilizan la terapia cognitiva conductual para reforzar el déficit de profesionales que pueden utilizarla, ¿no? Por ejemplo, hay enfermeras que pueden ser entrenadas en DBT en un hospital psiquiátrico para evitar el uso excesivo de pastillas para los tranquilizantes en pacientes borderline, por ejemplo. O también hay enfermeras que pueden utilizar la TCC para investigar el estrés, ¿no? Utilizando técnicas de inoculación de estrés. Es muy normal, por ejemplo, en Perú encontrar investigaciones de tesis de licenciatura de enfermería donde se usa programas para el estrés. Obviamente tenía un consentimiento y un monitoreo de un psicólogo, ¿no? Y los cuidados primarios, ¿no? Los cuidados primarios son muy importantes tanto en cuando está hospitalizado para evitar el trastorno de adaptación y cuando está en atención primaria, cuando, por ejemplo, viene a ver su peso, talla, su medida de la circunferencia, su examen de hemograma, su examen de orina, exámenes generales que nos permite ver cómo está la parte biológica y por ende comenzar a hacer psicoeducación, ¿no? Orientarle y hacer un programa tal vez o despistar si es que tiene algún problema emocional o si ya se ha diagnosticado con un problema de corte médico, ¿no? Entonces es importante que también haya un psicólogo, un médico conductual dentro de los cuidados primarios, ¿no? Y dentro de la atención primaria. Y bueno, algunas de mis conclusiones, porque ya aquí terminan los PPTs que he preparado. Bueno, la primera conclusión que yo vengo diciendo desde hace algún tiempo es que la medicina y la psicología no son antagónicas.
La medicina y la psicología pertenecen a un mismo campo interdisciplinario, porque los problemas sociales son de múltiples, no solamente de múltiple causalidad, sino también son de multimétodos. Entonces son tan complejos que es necesario abarcar todas las interdisciplinas posibles. Segundo, la psicología conductual, en este caso, que solamente está interesada en los procesos básicos y en las aplicaciones clínicas, no es la única que desarrolla modelos traslacionales de ese tipo. También la psiquiatría basada en la evidencia está interesada en modelos traslacionales, basadas en la neurociencia, y también la medicina comportamental está basada en modelos transnacionales. Por ejemplo, hay modelos biocomportamentales de la obesidad. La pregunta sería, ¿por qué esos modelos no llegan a esta parte del mundo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con modelos biocomportamentales? Aquellos modelos que tratan de unir tanto las neurociencias cognitivas como el análisis conductual en investigaciones tanto multimétodo como investigación translacional, ¿no? Entonces eso apertura más el campo de que las disciplinas en asistencia de salud tienen que ir de la mano, tanto para buscar investigación básica como investigación aplicada. Ahora, ¿dónde está el quiebre? El quiebre es en buscar cuáles son las funciones específicas de cada profesional. Para eso se hace un flujograma, para eso se hace un fluxograma y para eso existen códigos de ética en la investigación donde cada profesional se tiene que se monitorea su ámbito de aplicación. Pero si el psicólogo desarrolla una tecnología, es para todos los fenómenos que involucran comportamiento, así como el médico desarrolla una tecnología para todos los problemas biológicos que incluyen comportamiento. Entonces, uno no quita al otro, sino que son interdisciplinariamente complementarios. La cuarta conclusión es que yo estoy viendo con mucha preocupación que se está desligando totalmente el aparato nosográfico. El aparato nosográfico es muy importante, con el mito de que el aparato nosográfico es el que genera pues estigmatización en la persona. Realmente no tengo evidencia de que el aparato nosográfico genere estigmatización en la persona. Al contrario, lo que hace es demarcar el problema y darle un pronóstico al problema. Si el psicólogo no conoce psicopatología, no va a poder demarcar qué tipo de intervención conductual le conviene. Por ejemplo, no es lo mismo un episodio depresivo y un trastorno depresivo. Si tiene un trastorno depresivo, obviamente puede ir por la activación conductual. Si tiene un episodio depresivo, puede ir por la TCC estándar. Entonces, ¿quién te demarca eso? El diagnóstico nosográfico. ¿Y quién te demarca que para evitar que siga aumentando la enfermedad, el estudio longitudinal del diagnóstico nosográfico? Por otra parte, por ejemplo, si el psicólogo conoce de variables físicas, en su anamnesis entenderá totalmente cómo está la parte metabólica, cómo estará la parte cardiovascular, cómo estará la parte oftalmológica, y eso le permite tener más datos de por qué la persona se deprime, por ejemplo, ¿no? Es no totalmente común que un diabético se deprima al momento de escuchar, por ejemplo, noticia que es diabético. ¿Por qué? Porque hay ciertas creencias fatalistas de que se va a morir, por ejemplo. Entonces ya al conocer esa realidad, el psicólogo ya sabe por dónde vienen los esquemas maladaptativos, por ejemplo. Si es que estamos hablando de un psicólogo que trabaja con el modelo de Beck, por ejemplo, ya sabría fundamentar su explicación, ¿no? Pero uno es complementario al otro. Entonces, o como ya mi penúltima reflexión, también veo que es importante saber epidemiología, no solamente epidemiología médica, sino epidemiología psiquiátrica. Actualmente, por ejemplo, en Inglaterra se hacen monitoreos semestrales de los pacientes en salud mental, aplicándoles un cuestionario pretest y postes para ver cómo mejora su calidad de salud mental. Entonces eso te permite ver si es que realmente la pandemia tiene un impacto o no tiene un impacto. Eso también se debería aplicar aquí, pero todavía no desarrollamos una tecnología masiva para hacerlo, porque necesitamos una inversión pública fuerte. Entonces, pero la idea es que no podemos rechazar una disciplina porque creamos que hay ciertos teóricos que la rechazan. La idea es comparar toda la evidencia y comparar todos los puntos de vista de ciertas disciplinas para poder recién tomar una decisión.
Y por último, yo considero de que es importante que darle nuevamente presencia a la TCC, ¿no? La TCC ha sido también estigmatizada como una terapia de solamente de tipo formalista, de tipo racionalista, de corte mediacional, que solamente busca cambios en el pensamiento. Eso no es verdad. La TCC busca cambios funcionales tanto en el pensamiento, emoción y conducta. Y eso lo dice claramente Beck en la página 13 del libro de terapia cognitiva para depresión. A veces utilizamos técnicas cognitivas para evocar conductas y a veces utilizamos técnicas conductuales para evocar cognición. O sea, en ningún momento está negando uno del otro, se no tiene un vínculo. Por eso que hay algunos teóricos que manifiestan a la TCC como un conductismo mediacional más que un cognitivismo clásico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reevaluar lo que aprendemos de nuestras formaciones, tanto psicoterapéuticas, para ver si realmente se ajustan a la realidad o si realmente es una especie de prejuicio, dogma que se está vendiendo en diferentes formaciones. Cuando la medicina comportamental lo que nos está enseñando es que sí puede haber lazos mutuos entre interdisciplinas biológicas, entre esas los campos de salud médicos, que están basados en evidencia también, y los campos de salud psicológicos que pueden estar basados en evidencia. Y bueno, esa sería toda mi exposición por el día de hoy y quedo atento a las preguntas. Bien, Jan, muchas gracias por tu exposición. Recordamos, ¿no? A todas las personas que nos estén mirando, pueden hacernos preguntas en el chat del stream. Y mientras algunas personas puedan estar pensando alguna pregunta y compartiéndola, quisiera hacerte una pregunta también yo. Eh, Entendemos pues que la situación acá en el Perú, justo como has dicho al final, muchas veces está cargada de dogmas, ¿no? La intervención pues psicológica, de dogmas y esas cosas, de prejuicios, eh, Ujú, teni- teniendo en cuenta pues que hay muchas intervenciones que no están basadas en evidencia, pues, ¿no? O ni siquiera tienen una base científica. Y lamentablemente esta concepción es popular, pues, ¿no? Y en ese sentido también es pues muy común. Quisiera que me pudieras de repente precisar si esta concepción de la psicología perjudica, digamos, una interacción correcta con la disciplina médica, ¿no? Y en el ujú, tratamiento de estos diagnósticos médicos, digamos, de qué ujú. manera perjudicaría tener esta concepción y cuál sería el contraste, pues, con una propuesta conductual que permita una mejor interacción disciplinaria. Ujú. Voy a dar un ejemplo clásico de lo que está pasando en Inglaterra. Por ejemplo, en Inglaterra lo que pasó hace unos 2 meses, antes de que Boris Johnson haga el Día de la Libertad, lo que salió a la opinión pública Susan Mishi, que es la presidenta de la Asociación de Psicología de la Salud inglesa, y comenzó a debatir si era realmente plausible, si era realmente recomendable que se rechazaran las mascarillas, que todo volviera a ser como se vio en la Eurocopa. Eh, entonces, yo la primera pregunta que me hice es, ¿cómo es posible que un analista del comportamiento salga en un medio público, ¿no? Pues eso es algo bien raro. O sea, eso es algo bien raro, que veas que generalmente en el medio público estamos acostumbrados a ver psicólogos de orientación, ¿no? O sea, de psicólogos digamos que de otras corrientes, ¿no? Entonces yo investigando las obras de esta autora, me di con la sorpresa que había generado guías para el servicio político de Boris Johnson, que, que, que utiliza análisis conductual aplicado para incentivar a mayor información de la mascarilla, incentivar mayor información del uso de la vacuna, mantener la distancia. Y en general, los manuales lo que hacían era generar instigadores para que el comportamiento se dé. Entonces, yo cuando comencé a ver su research, que es la página donde se ve sus investigaciones, me di cuenta que trabajaba también con médicos, con asistentas, con otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces, ¿eso qué le da? Le da que la investigación puede generar política pública y aparte le da financiamiento.
Entonces, ampliar el panorama de la interdisciplina y la transdisciplina lo que te permite son tener dinero para la investigación y tener un estatus de impacto. Pero si tú te cierras a un campo donde solamente van a hablar los que hablan tu idioma o los que hablan tu teoría, es muy raro que pase eso. Y hay ciertos conductistas que hacen eso. Entonces, al final se ven perjudicados cuando su investigación la quieren llegar a medios masivos, ¿no? Por otro lado, también de la psiquiatría pasa lo mismo. Por ejemplo, la pelea entre la Asociación Psiquiátrica y el Colegio de Psicólogos. La asociación psiquiátrica no permite a los psicólogos diagnosticar porque obviamente le quiere quitar un rol importante, ¿no? Porque teóricamente se puede fundamentar que el psicólogo puede diagnosticar funcionalmente, psicométricamente, socialmente, hay diferentes formas. Pero ¿por qué no lo hace? No lo hace porque nos ve todavía como una manera subyacentes a ellos. Y eso es un problema conceptual de formación. Y también es un problema de, obviamente, político. Entonces, hay tanto mitos entre la ciencia conductual, que, que es a nivel aplicado y a nivel científico, como también de los profesionales biomédicos. Entonces, lo que hay que hacer es evitar ideologizarse, pues, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? Porque ahorita lo que reina en el primer mundo es la convivencia de programas. No reina la hegemonía paradigmática. La hegemonía paradigmática de Kuhn lo que buscaba era un modelo superior a otro, pero ya Bunge, por ejemplo, propone una cultura de convivencia de programas, que eso es lo más correcto, ¿no? Y eso es lo que se da, por ejemplo, en Brasil se da asistentes sociales que quieren hacer análisis funcional de la bicicleta en comunidades que permitan incentivar el uso de la bicicleta. Y esa tecnología es psicológica, pero lo utilizan ellos. Teniendo los permisos en general, no hay ningún problema. Y le están haciendo un bien colectivo a la gente, ¿no? Porque la idea es eso, la tecnología resuelve problemas humanos, no resuelve problemas teóricos. Entonces, ahí creo que hay también bastante prejuicio, ¿no? También de formación, ¿no? Mm. Bien, Jan. No hay ninguna pregunta todavía. Si es que alguien la tuviera, estamos atentos. Quisiera que pudieras comentar un ejemplo que me habías comentado hace un tiempo sobre el tema de la diabetes, ¿no? Un Ujú. poquito más específico sobre el tema de que muchas veces, de repente para que lo detalles un poco más, que tiene que ver con que a veces, pues, el tratamiento médico aquí suele irse más por el tema de medicar, ¿no? Con la metformina, y se olvidan, pues, totalmente de que la parte conductual es muy importante, ¿no? No sé si puedas precisar un poco en eso. Sí, claro. Generalmente el diabético tipo 2, que es es el que se da conductualmente, porque no hay ni otra manera de ejecutar este problema, es generalmente lo descubre cuando está en descontrolado. O sea, por ejemplo, se saca una glucosa que está muy alta y de frente al médico le genera, por ejemplo, le medica con metformina, que es el tratamiento básico y clásico, ¿no? De la diabetes tipo 2. Eh, Primera instancia que el médico no conoce, por ejemplo, es la importancia del vínculo terapéutico. Hay un libro de Reynoso Erasmo que habla sobre cómo utilizar la, las categorías del sistema de conducta verbal aplicado por María Jesús Forján en el momento de la interacción terapéutica. Entonces, imaginemos que el médico pudiera saber sobre estos principios, qué palabras son castigadoras, qué palabras son aversivas y qué palabras son reforzantes. Entonces, ahí el médico conductual tiene que capacitar al médico para decirle que la importancia del vínculo terapéutico y enseñarle cuáles son estrategias de cómo reforzar y cómo evitar el castigo de manera verbal. Entonces hay un entrenamiento, por ejemplo, ahí.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa es una primera parte. Cuando ya ingresa el paciente a un tratamiento de medicina conductual, lo primero que se hace es la evaluación, sea con instrumentos y también la evaluación funcional, ¿no? Se hace el análisis funcional, como hemos visto en un caso de obesidad. Después se tiene que ver sí o sí en qué estadio está la enfermedad. No es lo mismo tratar a una persona que recién ha empezado a ser diabética que ya tiene ya problemas con la diabetes. Por una sencilla razón, porque las capacidades conductuales se ven más desgastadas. Por ejemplo, una persona que tiene nefropatía diabética no le vas a hacer pues que aplicar reestructuración cognitiva de la misma potencia que una persona que recién tiene un año de diabetes. Entonces, hay que evaluar, hay que esperar los resultados médicos, tanto también análisis funcional. Después de eso, dependiendo de qué alteración emocional vemos, por ejemplo, puede haber episodios depresivos, puede haber trastornos depresivos, puede haber ansiedades específicas con la comida, vemos el diagnóstico nosográfico y vemos también la evaluación de las competencias conductuales. Si las competencias conductuales son nulas, se tendrá que hacer, por ejemplo, economías de fichas, contratos conductuales, programas de reforzamiento. Si hay algunas cualidades conductuales que están ya instauradas, se pueden aplicar ya los modelos más TCC, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver que, por ejemplo, si la hemoglobina glicosilada está alta de 7 a 8 antes de la terapia y 6 meses del tratamiento después está en 6 a menos, significa que mejoró su calidad de vida. ¿Por qué? Porque bajó el azúcar en concentración de sangre. Entonces, ¿eso qué significa? De que se le aumenta la inmunocompetencia, o sea, se defiende mejor ante agentes patógenos. Significa que obviamente al disminuir la inmunocompetencia, disminuyó los azúcares y carbohidratos y por ende bajó de peso. O sea, se va a notar con mejor figura. Y lo tercero más importante es que ya no tiene los problemas de ansiedad, que justamente son los que se refuerzan cuando se consumen azúcares y carbohidratos. Entonces, todo el procedimiento se puede evaluar tanto en un pretest y un post-test de hemoglobina glicosilada como con los cuestionarios que tú le puedes tomar. Y eso es básicamente lo que se hace. Yo personalmente ahora tengo, por ejemplo, el caso de una paciente que tiene parálisis facial, que lo trabaja tanto en neurología, tanto lo trabaja en la terapeuta física y yo lo trabajo a nivel de inoculación del estrés. Por ejemplo, hemos visto en su análisis funcional que hay ciertos pensamientos de corte rumiante que son los que activaron la parálisis facial. Entonces, se le derivó al neurólogo para también la evaluación, el terapeuta físico para la evaluación, y al mismo tiempo se hace la inoculación del estrés. Con las tres técnicas, tanto el TENS, la inoculación del estrés y la medicación neurológica, estamos viendo que la parálisis facial mejora. ¿Por qué? Porque si se controla el pensamiento estresor, se expone el pensamiento estresor, se modifica el pensamiento estresor, pero también se controla la variable neurofisiológica. Entonces, ¿cómo tú mides, por ejemplo, que está en buena evidencia eso? Cuando lees los informes neurológicos y aparte cuando ves que el paciente mejora sus usos. Por ejemplo, ya del 1 al 10 no tiene tanta ansiedad, del 1 al 10 ya no tiene tanta tristeza, del 1 al 10 ya no tiene tanto estrés. Y a partir de eso le puedes aplicar cuando ya se siente cognitivamente mejor, le puedes aplicar algún cuestionario que evidencie mayor cantidad de información sobre eso, ¿no? Como el cuestionario de estrés percibido, ¿no? Que es totalmente sencillo, ¿no? Ujú. Ok, Jan, muchas gracias por tu ponencia, por tus respuestas. Ya vamos a la reflexión, ¿no? Para entender que hay que evitar doctrinas, ¿no? Y si tenemos psicólogos que inclusive rechazan, ¿no? La investigación, hay que llamar, pues, a la reflexión para que pueda haber mayor investigación, porque al final eso es lo que realmente va a favorecer a las personas en nuestra población, ¿no? Más que seguir una doctrina particular. Claro, ojo que no estoy diciendo que esté mal que se teorice, ¿no? Que se hable de análisis control aplicado, y por un lado y por el otro lado enfoque biomédico. Ujú. No, eso no está mal. Lo que está mal es solamente investigar uno cuando se va a juzgar al otro. Eso es lo que está mal.
Si uno va a investigar los dos, tiene que hacerlo de tal manera que también vea programas de consenso, ¿no? Así como el conductismo en general ha desarrollado consenso con variables mediacionales, como por ejemplo el Donahoe Palmer, Staddon, que son los pioneros en biocomportamiento. Así también en las partes aplicadas también hay, ¿no? Ujú, Exacto, evitar abanderarse, pues, y rechazar posturas que puedan ser científicas, ¿no? ujú. Eh, bien, luego de esto no hay ninguna pregunta más. No sé si, bueno, a cualquier persona que nos esté escuchando y tenga algún problema relacionado y no sabía que se podía tratar de esta manera, porque no es del conocimiento, pues, común saber esta clase de alternativas. No sé si tú quieras darnos algún contacto, Jan, o si te parece bien a través de nuestras redes, nos pueden contactar si es que alguien quiere Sí, algún servicio psicológico contigo. sí, claro, podrían contactar a IPAC para cualquier pregunta. En verdad, yo actualmente en el liceo tenemos un programa de investigación sobre este tema. Estamos abarcando los temas teóricos todavía porque lamentablemente en el Perú no hay una especialización de esto. La única especialización está en la UNAM a nivel de México. Y bueno, estamos tratando de incentivar esto por una sencilla razón. Porque si se dieron cuenta en los reportes epidemiológicos, ya prácticamente el 30% de las personas en el Perú tiene problemas metabólicos. Eso quiere decir que tarde o temprano los psicólogos sí o sí tienen que saber medicina porque los problemas metabólicos no se van a frenar para demarcar bien su caso. No, no, eso está clarísimo. Van a tener que saber. Un psicólogo clínico que no conoce medicina tarde o temprano se va a chocar con una barrera bastante fuerte, porque de cada 3 depresivos, por ejemplo, que está atendiendo, al menos uno debe tener algún problema metabólico en el Perú, por la vinculación total de la población que nos está diciendo el INEI. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Si la epidemiología nos está diciendo que se viene una realidad fuerte, que se viene una realidad interdisciplinaria bastante fuerte, y que hay que aprender más tanto de la otra cancha también, pues, ¿no? Como también en psicopatología es común encontrar que una persona tiene varios cuadros. O sea, no es que viene un trastorno depresivo, también puede tener un problema de personalidad, puede tener otro tipo de problema, ¿no? Entonces, la realidad es mucho más compleja que de lo que se teoriza, ¿no? Sí, esperamos que lo puedan compartir el contenido para lograr aportar en sobre este tema, pues. Entonces, muchas gracias, Jan. Esperamos poder Ujú. tenerte de vuelta en alguna otra ocasión. Y no sé si quieras despedirte con algunas palabras. Sí, bueno, quiero agradecer a IPAC, de verdad que es un lugar que se encarga de la divulgación de análisis conductual y de cualquier tema que involucre al psicólogo que tenga evidencia científica, ¿no? Eh, y bueno, si alguien está interesado en medicina comportamental, pueden averiguar en el posgrado de la UNAM, donde el doctor Juan Sánchez Sosa es el es el director del posgrado, también está el director, el doctor Raimundo Erasmo. Pueden visualizar sus conferencias que se vienen en la sociedad, en el SMAC, en la edición 30, ahí van a hablar sobre cardiología conductual y el otro va a hablar sobre psicología de la salud a distancia, ¿no? Entonces, creo que es una buena puerta, ¿no? También poder visualizar eso. En cuanto a la investigación en medicina comportamental, eh, pueden buscar, por ejemplo, en LiveGen. En LiveGen es una plataforma totalmente gratuita. Pueden entrar a la Sociedad de Medicina Comportamental, que su congreso mundial es en abril, a mayo, me parece.
o la Asociación Internacional de Medicina Comportamental, donde hace poco estuvieron dos mexicanas de la maestría de medicina comportamental, ¿no? Entonces, eh, es importante ver que lo que se ofrece también en estas sociedades, sobre todo en la SBM, que se ofrecen meetings o reuniones gratis. Hay capacitaciones gratis, hay capacitaciones pagadas, pero sí hay de manera online que se pueden capacitar, ¿no? Ujú. Listo, Jan. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que nos han estado viendo y que nos puedan ver próximamente. Acá nos mandan un saludo. Sí, desde México. Ujú. Agradecemos a todas las personas, entonces. Nos vemos en una siguiente oportunidad, Jan. Ya, hasta luego, Hasta muchas luego. gracias a todos.